Querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos que nos has recibido por su sangre y que estamos delante de ti bajo tu gracia. Te damos las gracias, Señor, porque en tu amor tú nos has preparado esta ocasión. Te entregamos lo que somos, toda nuestra condición humana, toda nuestra fragilidad. Te pedimos en el nombre de tu Hijo que nos cubras, que nos escondas en ti, en tus manos, en tu regazo. Concede a nuestros espíritus estar delante de ti, ser vivificados por tu promesa. Guárdanos de nosotros mismos y también de nuestro enemigo. Y guárdanos para ti, Señor, en estos días y en el resto de nuestros días. Queremos, Señor, aprender a caminar contigo. Y te lo pedimos a ti que nos enseñes. Nosotros somos frágiles, Señor, y nosotros somos falibles. Te encomendamos en tus manos nuestra fragilidad y nuestra falibilidad. Tú eres infalible, tu espíritu y tu palabra es infalible. Ayúdanos y enséñanos cada vez más a seguirte de cerca, Señor, para no errar y no hacer mucho daño. Sé con nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, el Espíritu Santo, por una parte, y también el diablo, por otra parte, las dos cosas son verdad, lo llevaron al desierto para ser probado y para ser tentado. Dice que el diablo lo llevó, pero fue Dios el que le dio permiso al diablo, ¿verdad? Era necesario que él, y si él tuvo que pasar por ahí, también nosotros, gracias a Dios que nosotros en unión con él, así como él en unión con su Padre, él fue tentado. Y una de las tentaciones que nos narran los evangelistas es que el enemigo le llegó con la propia Sagrada Escritura. Le llegó con ciertos textos favoritos. Hoy en día el Salmo 91 es uno de los favoritos que a veces los ponemos en atriles, con la Biblia abierta. A veces se le ponen lucecitas, floreros, y es donde dice algunos versículos que son verdaderos. Pero el diablo tomó alguno de esos versículos y lo separó del resto de toda la palabra del Señor, lo separó del objetivo de ese verso, del espíritu y naturaleza verdaderos de ese versículo, y le dijo: mira, aquí está escrito que Dios no dejará que tu pie tropiece en piedra, así que tírate abajo y demuestra si eres el Hijo de Dios, etc. Y el Señor no le dijo que ese versículo no era verdadero. Solo que el Señor le dijo: pero es que también está escrito, también
está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. O sea que el Señor le conectó el versículo con el resto de la Biblia, se lo conectó con el verdadero espíritu del versículo, se lo conectó con la intención particular y general de Dios. Entonces, eso nos enseña que cuando nos acercamos a la palabra del Señor, claro que necesitamos la ayuda del Señor para leer cada parte en relación con todas las demás, aunque a veces no nos acordamos de todos los versículos. Por lo menos nuestra intención y nuestro pedido al Señor: Señor, queremos entender bien tu palabra, queremos que tú nos ayudes, que tú nos abras los ojos, queremos confiar más en ti que en nuestra propia prudencia. Y que esa sea la oración de nuestro corazón, que el Señor nos ayude y que el Señor nos ayude a tener en cuenta toda la palabra del Señor y no solamente algunos versículos favoritos de nosotros. Yo pienso que habla mucho de nosotros los versículos que nosotros subrayamos. Hay algunos que no subrayamos tanto. Y si alguien espía nuestra Biblia y ve cuáles son los versículos que subrayamos, pienso que se va haciendo un perfil de nosotros. Así que necesitamos que el Señor nos ayude a tener en consideración realmente toda la palabra de Dios, y estamos confiando en Él, ¿verdad, hermanos? Estamos confiándonos en su gracia, que Él nos ayude. Yo no soy infalible. Yo necesito la ayuda también de mis hermanos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Lo que exponemos, lo exponemos como hermanos, ojalá con sinceridad, y para que todos los hermanos lo puedan examinar. No se coma nada entero, mastíquelo bien, sométalo a la pregunta al propio Señor, escudriñe la palabra. A veces quizá haremos mención de alguna palabra que está en otro idioma y que si le ponemos atención quizá entenderíamos mejor lo que quería decir el pasaje. No lo coma entero, revíselo, vaya, búsquelo a ver si realmente estas cosas son así. En esta noche apenas estaremos haciendo una especie de introducción, en parte bibliológica y en parte temática o exegética, para que a lo largo de los otros días podamos ir entrando ya con más detalles. Hoy seremos un poco más panorámicos. Ya empezamos con aquel verso del Señor, donde el Señor conecta una palabra con el resto de la palabra. Cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, también lo dijo en aquella ocasión, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces no es que haya contradicciones en la Biblia, verdaderas contradicciones no hay, pero a veces a nuestro hombre natural nos parece que este verso se contradice con el otro, pero de pronto hay un tercer verso donde nos ayuda a ver que esas cosas no son contradictorias, sino que son complementarias. Y cosas que tienen dos caras, a veces nosotros miramos solamente una cara y no también la otra. Entonces es bueno que nosotros miremos las dos caras y también oigamos con sincera atención lo que otros hermanos dentro del cuerpo de Cristo tienen que decir o ya han dicho al respecto. Entonces no estamos para pontificar ni poner puntos finales, solamente para pasar a los hermanos aquello que poco a poco el Señor va enseñándonos, sabiendo que nos va a seguir enseñando en la comunión unos con otros. Amén, hermanos. Así que no estoy pontificando, estoy examinando y poniendo a consideración de los hermanos los temas que el Señor nos va enseñando. Ustedes son también la iglesia, así que, por favor, ejerzan el discernimiento, confíen en el propio Señor
y en lo que me tengan que corregir, corríjanme con toda libertad, porque lo voy a tomar como de parte de mis hermanos. Cuando queremos dar en el blanco con una escopeta, tenemos que apuntar con las primeras y las finales miras. Tienes que poner la primera mira, principalmente en tono con la última y también con todas las intermedias, y ahí es más probable que demos en el blanco. Si solo tomamos una de las miras, o la última, o solo la primera, podemos desviarnos en el camino. Pero si el Señor a lo largo de la Biblia ha venido enseñando algo, debemos ver desde su primera mención, porque en la primera mención está escondido el desarrollo y también está prevista la última mira. Y si tenemos en cuenta las cosas desde el principio, desde el objetivo del corazón de Dios, y vamos mirando toda la Biblia en estos puntos que Él va revelando desde el primero hasta el último, es más posible que demos en el blanco. Así que hoy voy a comenzar por el libro del Génesis para que comencemos a examinar juntos. Le ruego que usted siga su Biblia. Si de pronto le menciono que hay algo que sería bueno verlo en el griego o en el hebreo, anótelo para que después usted mismo lo pueda comprobar. Y entonces vamos a empezar por el Génesis para comenzar con la ayuda del Señor a ver algo que aparece a lo largo de toda la Biblia que es muy importante y que es muy necesario. Entonces, abramos la Biblia primeramente en el libro del Génesis, en el primer capítulo. Yo tengo la versión Reina Valera. En algunas cosas voy a referirme a ella, pero si hay varias versiones, mucho mejor. Y si alguien tiene el griego y el hebreo, en este caso sería el hebreo, mucho mejor. Este libro del Génesis está dividido naturalmente en varios toledot. Toledot es una palabra hebrea que aparece varias veces en el libro del Génesis, no solo en el Génesis, también aparece después, pero vamos a concentrarnos más en el Génesis. Y esos toledot, que es una palabra en plural femenina, que podríamos traducirla relaciones en el sentido de relatos o una lista de antecesores o de sucesores, descendientes o antecedentes, o a veces es traducido por generaciones, a veces por orígenes, a veces por historia de la familia de Jacob, por ejemplo. En las traducciones encontramos varias palabras. La primera vez que aparece esa palabra está aquí en Génesis, en el versículo 4 del segundo capítulo. Aquí dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Esa palabra que en esta ocasión se tradujo orígenes es toledot. Luego, en el capítulo 5, en el versículo 1, donde dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Esa palabra que dice aquí, generaciones, es también toledot, como la que dice allá, orígenes. Aquí se tradujo generaciones. En otros lugares, por allá en el 30 y tanto, cuando habla de la historia de Jacob, esa palabra historia es también otra traducción de la palabra toledot. Los toledot, o sea, las relaciones,
que el autor de este libro, Moisés, fue tomando de las tablillas de los antepasados, porque esto era muy normal, escribir las historias en tablillas de barro, con estilo cuneiforme, y contar las generaciones y los relatos familiares. La arqueología ya mostró que esto era lo normal en el tiempo patriarcal, bien antiguo, que las familias escribieran sus descendientes y sus ascendientes y sus historias. Y eso se ha demostrado en muchos de los desentierros arqueológicos en Nusi, Nusú, o en Amarna, o en otra de esas muchas ciudades que han sido desenterradas. Ese era el estilo antiguo de la época patriarcal, incluso antidiluviana, porque se ha dicho, ya se ha descubierto, personajes como Asurbanipal, aquel famoso rey que aparece en la Biblia. Él cuenta en los anales de él que él podía leer las tablillas anteriores al diluvio, y se refiere a eso en su biblioteca bien arqueológica. Entonces, Moisés cita las fuentes de su relato. Muchas de las personas que escriben historia tienen que basarse en los relatos más antiguos. Entonces ellos los leen, a veces casi los cuentan de la misma manera como está escrito, con algunas pequeñas variantes. Moisés escribió, pero Moisés cita sus fuentes. Y justamente esa palabra Toledot se refiere a las fuentes, porque él dice, estas, por ejemplo, aquí donde tenemos abierto yo, en Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones, dice esta traducción, de Adán. Lo que dice el hebreo es Hela Sefer Toledot Adán. Este es el libro de las relaciones de Adán. El versículo 4 en la primera parte. Estos son los orígenes. Cuando el texto masorético, que es el que se ha conservado más o menos de entre los siglos VI al X de la era cristiana, lo dice sin usar la palabra libro, pero la traducción del texto premasorético al griego en la Septuaginta, unos 2 o 3 siglos antes de Cristo, sí utiliza la palabra libro y dice, este es el libro de las relaciones de los cielos y la tierra. Y se refiere al primer relato de los 7 días, desde Génesis 1:1, que es antes de los 7 días, y luego llega al relato de los 7 días y termina el 7º día en la primera parte del capítulo 2. Pero acuérdense, mis hermanos, que las divisiones naturales del Génesis son los Toledot o las relaciones y no los capítulos. Gracias al Señor por los números de los capítulos y por los números de los versículos que nos vienen de la Edad Media, por ahí del siglo XII, uno de los arzobispos de Canterbury, Stefan Landum, él le colocó los capítulos al Génesis. Y 2 siglos después, en el XIV, otro también arzobispo de Canterbury le colocó los versículos, y es muy útil para nosotros porque encontramos los pasajes más rápido. Cuando los apóstoles tienen que citar el Antiguo Testamento, ellos dicen, en algún lugar David dice así, porque todavía estos arzobispos no le habían puesto los capítulos y los versículos. Entonces, no voy a criticar a estos arzobispos, les debemos mucho tiempo que nos ayudan a encontrar rápido las cosas. Y a veces, y muchas veces, los capítulos con sus números
coinciden con las perícopas. Las perícopas son las historias en sí mismas, una unidad literaria que comienza aquí, se desarrolla y termina. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Entonces la parábola del hijo pródigo empieza aquí, se va contando todo y cuando se termina la parábola, esa parábola es una perícopa. A veces coincide la perícopa, la historia, la idea con el versículo o con el capítulo. Pero a veces no coincide y si nosotros nos guiamos por los números y no por las ideas, a veces se nos quedan las ideas por la mitad porque decimos, bueno, hoy me toca leer el 25 y me leo el 25 donde comienza y donde termina, pero a veces la idea comenzó en el 24 y para en el 26, por ahí en el verso 4, como aquí en el primer caso sucedió eso. El primer Toledot termina en el capítulo 2, versículo 4, por la mitad. Ahí termina de narrar los 7 días. Pero nosotros venimos leyendo el capítulo 1, llegamos al 6 y se nos acabó el capítulo. Y como estábamos leyendo la Biblia por años, un capítulo por vez, entonces quedamos en el 6 día y después empezamos en el 7º día. ¿Se da cuenta lo que quiero decir? Vean, por ejemplo, conmigo un ejemplo solo para ilustrar esto y que esto nos sirva para leer en base a las ideas y no a los números. Los números no son para guiar nuestras ideas, sino para encontrar el pasaje. Para eso son esos números, encontrar el pasaje. Pero tan pronto lo encontró, olvídese de los números, por favor, y lea las ideas. Vea dónde comienza la idea y vea dónde termina. Voy a darles un ejemplo curioso que está en Reina y Valera. Vamos a la primera a los Corintios, y vamos por allá al capítulo 14. Primera a los Corintios, capítulo 14. Yo se los voy a contar como lo dice esta versión. Los que tengan la misma versión mía se van a dar cuenta si es así o no. Los que tengan otra versión, vamos a ver si eso se corrigió o se dejó así. Primera a los Corintios, la llamada así, primera, capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 32, hasta el 34. Solo para ver el efecto que a veces produce una lectura en base a los números. Miren su Biblia, primera a los Corintios, capítulo 14, verso 32 al 34. Yo les voy a ir contando cómo está aquí. Si se hubiera podido imprimir, se vería más fácil. Pero bueno, los que tenemos la misma versión lo vamos a comprobar. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Punto y coma. Y ahí le pusieron un espacio como si hubiera sido un punto final. Por favor, es solo punto y coma, no es punto final. Ese espacio, por favor, sáquelo de su mente porque no está en el texto original. Ese espacio no lo puso San Pablo, lo puso la Sociedad Bíblica. Bueno, versículo 36. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y ahí está el punto. Ahí era donde se hubiera podido poner el espacio. ¿Ve? Porque ese pues tiene que ver con lo que acaba de decir antes. Y ahí viene un punto. Ahora dice la siguiente frase. Como en todas las iglesias de los santos, y ahí apenas aparece una coma y queda otro espacio. Parece que ahí hubiera un punto aparte, pero no es un punto aparte. ¿Se da cuenta? Es apenas una coma. Pero el versículo terminó con la idea que estaba en el anterior y con el principio de la idea que continúa en el siguiente. ¿Se da cuenta que está un poquito desubicada la colocación?
Entonces algunos pueden empezar la idea con el 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, etcétera, ¿verdad? Pero la idea empieza como en todas las iglesias de los santos, entonces continúa en el siguiente verso. Era solamente un ejemplo de colocación de los números que no siempre coinciden con las ideas. Acuérdense, estos arzobispos eran nuestros hermanos, pero no eran inspirados en colocar los números. La inspiración de la Biblia es a las ideas que escribieron los originales, ¿verdad? Esto no es para disminuir la Biblia, no, al contrario, es para pegarnos más a la verdadera Biblia, a la palabra inspirada. Amén. Entonces era solamente un ejemplo de lo que quiero decir. Ahora volvemos a Génesis 1, donde, como les dije, sucedió la misma cosa. La idea comienza en el 1.1 y termina en el 4a. Ustedes saben que en el hebreo no necesariamente tiene los mismos puntos que nosotros tenemos. Ellos tienen rayitas y a veces bolitas y cositas distintas al punto y coma o a la coma o al punto seguido, al punto aparte. Por eso yo me traje aquí un libro donde hay una fotocopia literal de este texto en el hebreo, para que ustedes lo puedan creer. Lógico que desde allá lejos no lo pueden ver todos, pero voy a pedir por lo menos 2 testigos aquí cercanos. Ven, Santiago, un momentico para que tú lo veas, porque desde allá no lo ven. Aquí está Génesis 1, o sea, el primer Toledot. Entonces, vea, este es el texto hebreo masorético, Sturgartensia. Comienza Génesis en el verso 1 y luego termina el Toledot aquí en esta parte. Mire cómo termina la última frase. Hela, Toledot, Hashamajin, Bet Haeretz, Behi Baran. Ahí termina. Estos son las relaciones de los cielos y la tierra en su creación. Es una parte separada aparte. Ahí terminó el primer Toledot. ¿Ve? Ahí es donde debiera ir el punto. Ya un testigo. Pero déjalo acá que lo voy a seguir usando cuando sea necesario. Entonces, significa que la primera tableta donde estaba relacionado las relaciones, de los cielos y la tierra, empieza en el 1.1, como con un título introductorio, con una idea introductoria, se desarrolla en los 7 días. Cuando termina el 7º día, entonces a manera de colofón, refiriéndose a lo que ha venido diciendo desde el 1.1 hasta el 2.4, la parte A, entonces termina la tablilla diciendo: estas son las relaciones de los cielos y la tierra en su creación. Ahí terminó la idea. Se está refiriendo no a lo que va a decir después, sino a lo que acaba de decir. Pero como le pusieron los números y también algunas frases de la sociedad bíblica, a veces cortamos las ideas por donde no se tienen que cortar. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que narra este Toledot? O sea, esta primera relación que tomó Moisés y que confirmó Dios a Moisés, porque él varias veces se refiere a esto que dice este libro. Usted se da cuenta que comenzó en el principio, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, bet haeretz. Al principio creó Elohim a los cielos y a la tierra, y ahí empezó. Y luego fue desarrollando las cosas, y cuando termina la relación de los cielos y la tierra, entonces lo dice: estas son las relaciones de los cielos y la tierra. Así como Moisés a veces cuenta una ley que Dios le dio y narra toda la ley, y al final dice: esta es la ley acerca de la lepra, o esta es la ley acerca de los animales inmundos. Ese colofón, esa frase final está diciendo eso al final. A veces lo dice al principio y a veces
lo dice al final. Entonces tienes que ponerle atención a la idea. No mires los números ya cumplieron su papel. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a comenzar en Génesis 1. Entonces vamos allá, ya cumplió su papel los números. ¿Ok? Muchas gracias. Moisés no los escribió. El arzobispo sí, muchas gracias. Ok. Ahora vamos a leer la idea. ¿Ve? Y entonces vemos que la idea va de un día, 2, 3, 4, 5 y 6, y el arzobispo ya cerró el capítulo. Es como las novelas de televisión. Ya vamos a ver en qué va a terminar y lo deja para la próxima, ¿verdad? Pero aquí nos interesa es terminar con esa primera idea. Luego comienza la segunda idea desde el verso 4, parte B, que aquí le pusieron una coma, pero acuérdense que el hebreo no tiene comas. ¿Se dieron cuenta cómo estaba aquí la frase? Totalmente aislada, terminada. Y la idea, y ya empieza a hablar ya no solo de Elohim, sino de Yahvé Elohim en el segundo Toledot, la segunda relación. Entonces dice, el día que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos, y toda planta, etcétera, y va contando y empieza a contar la historia de Adán y Eva. Primero cómo Dios hizo a Adán, cómo lo hizo, porque en la relación anterior lo resumió. Ahora va a volver a contar de la creación del hombre con más detalles. Muchas veces Dios cuenta una cosa de una manera resumida o recapitulada o introductoria panorámicamente y después la desarrolla. O cosas que ya desarrolló en el pasado, las resume, las recapitula en el futuro. A veces pone en la panorámica inicial primero y los detalles después, a veces entra en los detalles y después los resume. Entonces hay pasajes de la Biblia, un salmo, por ejemplo, el 78, te resume casi todo el Antiguo Testamento. ¿Ve? Y en varias ocasiones Dios nos lo resume, como en la oración de Daniel, o en la apología de Esteban, o en la homilía de Pablo allá en Antioquía de Pisidia. Parece que está resumido el Antiguo Testamento. Son panorámicas que Dios no deja de darnos para que no nos perdamos en los detalles, sino que podamos ubicar los detalles dentro del contexto. Y Dios nos traslada de lo sintético a lo analítico y de lo analítico a lo sintético. Cuando estamos muy perdidos en un laberinto nos hace ver el panorama. Cuando ya podemos ver el panorama, entendemos dónde va cada cosa, entonces podemos descender a los detalles y mientras no nos estemos perdiendo en los detalles, pues andamos un buen tiempo en los detalles hasta que otra vez el Espíritu Santo para y dice, bueno, ahora mire para atrás, mire por dónde te ha traído el Señor, para que no perdamos la referencia, la relación de lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, desde la parte B del verso 4 de Génesis, ya empieza un segundo Toledot que se llama Libro de las Relaciones de Adán. Y así como primero hizo las relaciones de los cielos y la tierra y terminó y dijo, estas son las relaciones de los cielos y la tierra, y de eso es que trata lo que venía diciendo, así ahora empieza a hablar de Adán, cómo Dios hizo el jardín del Edén, cómo puso a Adán allí, cómo puso el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y luego cómo sacó a Eva, y luego vino la serpiente y engañó a Eva, aunque no a Adán, y bueno, vino la caída, vino la expulsión, vinieron los primeros hijos, Caín y Abel, y luego los descendientes del uno y del otro. Eso es la historia de la vida de Adán, ¿se da cuenta? Esa es la historia de la vida de Adán. Entonces, cuando termina la historia, en el capítulo 5, verso 1, no es el comienzo, sino el colofón del segundo Toledot, la segunda historia, que es la de la vida de Adán. Entonces dice, este es el libro de las relaciones de Adán. ¿Cuál? Lo que empezó a contar desde el 2.4b. Toda la historia de Adán, ¿se da cuenta? Toda la historia de Adán. O sea que ese libro de las relaciones de Adán es una fuente para Moisés, como el libro, según la Septuaginta, libro
de las relaciones de los cielos y la tierra, era el primer Toledot, las primeras relaciones. Las segundas son las que tienen que ver con la historia de Adán, de Eva, del jardín, de la expulsión y de sus primeros hijos. ¿Se da cuenta? Después viene y cuenta una historia que va desde Adán hasta Noé. Y cuando termine esa historia vuelve a aparecer, pero ya no en el capítulo 5, sino en el capítulo 6, verso 9. Por favor, haga abstracción de los números, solo encuéntralos, y de los títulos de la Sociedad Bíblica también. Eso no es parte inspirada, es útil, nos ayuda a encontrar, pero lo inspirado es el texto original. Entonces viene y dice, estas son las relaciones de Noé. ¿Quién mejor que Noé para contarnos lo que pasó desde Adán hasta él? ¿Se da cuenta? Y luego pasa el capítulo 6, el capítulo 7, el 8, donde pasó todo el diluvio, ¿verdad? Y el capítulo 9, y llega al 10:1 y dice, estas son las relaciones de los hijos de Noé. ¿Quién mejor que los hijos de Noé para contarnos lo que pasó en el diluvio? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que cuando los números nos distorsionan y los títulos nos distorsionan las ideas? Moisés está basado en relaciones de testigos oculares. ¿Se da cuenta? Sem, Can y Jafet son testigos del diluvio y son ellos los que lo cuentan cuando tú lo lees en el hebreo. Pero cuando te vas por los números, te ponen el colofón en el inicio del siguiente capítulo, cuando lo que el colofón está haciendo es decirte lo que acabas de leer. Acabas de leer las relaciones de los hijos de Noé, fulanos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Qué fue lo que ellos vivieron? El diluvio. ¿Y de qué trata esa relación? Del diluvio. Después llegas a las relaciones de Taré. ¿Quién mejor que Taré para saber quiénes habían sido sus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos? Y por fin llega y dice, estas son las relaciones de Taré, ahí en el capítulo 11, 27. No ponga atención a los números ni a los títulos de la Sociedad Bíblica. Es decir, sí póngales atención, pero no los ponga en el mismo nivel que la palabra inspirada. Son útiles. A veces nos hablan de lo que dice allí y a veces así pasa con los salmos. A veces el inicio de un salmo es el final del anterior. No siempre. Estamos teniendo una idea panorámica de cómo poder leer ciertas cosas que nos ayudan a entenderlas más y por eso me traje aquí la fotocopia del texto hebreo, como es editado por la Sociedad Bíblica también. También por la Sociedad Bíblica, pero basado en manuscritos antiguos donde no había estos números. Amén, hermanos. Bueno, entonces, ya que tenemos esa idea general, ahora concentrémonos en el primer Toledot, las primeras relaciones, o sea, la primera mira. Y acuérdense que la primera mira no termina donde termina el capítulo en el 6º día, sino que termina en el 7º día y su colofón, que se refiere a lo que se ha leído desde el 1 hasta el 4a. Entonces, ahora, lógicamente que por el tema vamos a concentrarnos más en el verso 26. Que es donde se nos habla de lo que el corazón de Dios reveló acerca de su propósito para con el hombre. Y ese es el contexto primero en el cual tenemos que ver las cosas. Dios hizo muchas cosas, pero hubo una que hizo de último. O sea, hubo una cosa que coronaba las demás. Si leemos el proceso anterior en algunos puntos, quizá no tengamos el tiempo de entrar en todos los detalles de una manera exegética, porque aunque son 7 capítulos que vamos a estar compartiendo, no de la Biblia, sino de la conferencia, sin embargo,
esto requeriría más. Entonces vamos a concentrarnos en lo principal. Entonces ahora vamos a ver los puntos cruciales y quiero llamar la atención a ver si ustedes también lo pueden ver así. No quiero imponerlo, sino examinarlo con ustedes. Y también no soy el primero en decir estas cosas. Voy a decir algunos nombres en los cuyos hombros reconocemos estar por lo menos en parte. A veces no podemos estar de acuerdo en todo. Entonces vamos a decir en qué punto no y por qué, pero en lo otro sí, vamos a respetar su posición. Estamos examinando juntos. Entonces comienza el Génesis así. En el principio. Así comienza también Juan en el Nuevo Testamento. En el principio. Porque Juan vio todo lo que implica el nombre Elohim, que quiere decir Dios, el nombre genérico para Dios, que a veces aparece en singular en la Biblia. Aparece simplemente Él, sí. En arqué es principio, sí, pero el verbo ya era, o sea, el Señor no tiene principio, pero en el principio, cuando el principio de lo creado, digamos, empezó aquí hasta aquí, ya en el principio ya era el verbo, o sea, el verbo preexistía al principio. En arqué quiere decir al principio, lo mismo que Bereshit. Sí, de hecho, Juan está volviendo a Génesis 1. Acuérdense que Juan, dentro del orden apostólico, es anterior a Mateo. Claro que nosotros ponemos primero Mateo, ¿ve? Pero antes de ser llamado Mateo, ya había sido llamado Juan. Y Mateo comienza el ministerio del Señor Jesús desde Galilea. Juan comienza de Judea, la parte que Mateo no contó, la parte anterior la contó Juan. Mateo comienza a presentar al Hijo de Dios en su humanidad como hijo de Abraham y como hijo de David. En cambio, Juan empieza desde la eternidad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que Juan está remontándose antes de Mateo. Así que espiritual y temáticamente, no en la distribución bíblica, porque algunos pusieron primero Mateo, otros Marcos. Ok, muy bien, no hay problema, no vamos a discutir eso. Pero el testimonio de Juan abarca desde más atrás de Mateo y completa de manera a propósito, adrede a Mateo. Juan había leído Mateo. Nos cuenta Papías de Hierápolis que Juan también había leído Marcos, inclusive que aprobó lo que Marcos había escrito y dijo que Marcos no había mentido en nada. Pero una vez cuenta la historia de la iglesia primitiva, esto no es parte de la Biblia, sino de la historia de la iglesia primitiva, y no lo pongo al nivel de la Biblia, solo una ilustración histórica, que los apóstoles dijeron, los evangelistas que han escrito los evangelios, ellos han narrado el aspecto externo del ministerio del Señor, pero no el aspecto interno que nosotros conocemos. Es necesario que uno de nosotros escriba el aspecto interior. Entonces oraron ellos para ver quién debía escribirlo, y a la noche Andrés tuvo un sueño de que era Juan el que tenía que escribir el aspecto interno. Entonces Juan escribió su evangelio contando cosas mucho más íntimas, presentándonos a Jesús como el Hijo de Dios. Ese énfasis de Mateo era más del rey de Israel y de Judá, y Marcos el siervo de Yahvé, y Lucas el Hijo del Hombre, pero Juan el Hijo de Dios. Porque para ver al Señor necesitamos todos los 4 ángulos de la tierra. El arca del testimonio la tenían que cargar 4 evangelistas. Entonces, por eso, para ver las riquezas de Cristo, necesitamos todo el cuerpo de Cristo.
porque Mateo ve desde acá y Marcos desde allá, y a veces al poner las versiones del uno y del otro vemos mucho mejor. Por ejemplo, Daniel miró para el futuro y vio que venía la resurrección de los justos y la resurrección para condenación de los impíos. Lo vio en el futuro, como si nosotros desde acá viéramos unos montes que están atrás y nos parece que están juntos. Pero Dios colocó a Juan en una posición transversal y dijo, sí, va a venir la resurrección de los justos 1000 años antes y la resurrección de los otros muertos 1000 años después. Viéndolo desde Daniel parece que están las dos cosas iguales, pero viéndola transversalmente nos damos cuenta que entre la primera y la segunda montaña hay un valle de 1000 años. ¿Se da cuenta? Isaías dijo en el capítulo 61 del día agradable y del día de venganza. Y cuando Isaías lo veía para el futuro, él veía el día agradable y el día de venganza en el futuro y los anunció a los Dios. Y cuando nosotros leemos, solo tienen una coma entre una frase y la otra y pensamos que es al mismo tiempo. Pero cuando el Señor Jesús, en una posición transversal, sabía que había no solo una, sino dos venidas de Cristo, empezó a leer Isaías 61, entonces él llegó, que me envió a anunciar el día agradable del Señor, y donde había una coma, el Señor paró de leer y no leyó lo del día de venganza, no porque eso no se vaya a cumplir, pero si hubiera leído lo del día de venganza no hubiera podido decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura, era lo del día agradable que él estaba introduciendo. Entonces ahí paró. Y lo del día de venganza está en el futuro, pero si lo vemos desde un lado, vemos que hay un valle entre la primera venida y la segunda venida. Entonces por eso necesitamos todos los ángulos, ver desde acá y desde allá y desde allá y desde allá. Y así vemos mejor. A veces parece que se contradice, no se contradice. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿y de qué fue la merienda hoy? Ah, no, café con leche con pan. Y otro dice, no, era piña con banana. Y entonces se están contradiciendo, es mentira, ese retiro de pastores no existió, porque uno dice que merendaron fue café con leche y el otro dice que merendaron fue banana con piña. Se contradicen. ¿Se contradicen? Nosotros que estamos aquí sabemos que había café con leche y había también banana y había piña y había durazno y manzanas y otras cosas. Ninguno se está contradiciendo, solo que uno está diciendo un aspecto y otro el otro. Entonces tenemos que juntar todos para ver las cosas desde los 4 ángulos de la tierra. Amén. Entonces así es que vemos a Cristo entre todos. Cada uno tiene una sensibilidad especial. Fíjate que ni a Marcos, ni a Lucas, ni a Juan se dieron cuenta que el Señor había puesto una salvedad para el asunto del matrimonio y divorcio. El único que pone la excepción es Mateo. Pero era que Mateo era un publicano que hacía cuentas. Y quién sabe qué otras sensibilidades particulares tenía. Entonces él se acordó, salvo en este caso. Los otros no se acordaron porque quizá alguno era soltero, puede ser que Marco era soltero, no tenía esas preocupaciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque es necesario ver, cuando tú ves las bienaventuranzas, cómo las cuenta Mateo y cómo las cuenta Lucas, usted ve que a Mateo se le olvidaron los ayes, pero a Lucas no se le olvidaron. Pero Mateo dice, bueno, bienaventurados los pobres en espíritu, pero Lucas dice, los pobres, lo de en espíritu, pues, era como para el caso de Mateo, que era rico, pero era humilde. ¿Ve? Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lucas dice, hambre y sed, punto. Eso de justicia es para Mateo, porque Mateo sabe que, bueno, él no tenía hambre físico, pero se da cuenta. Son sensibilidades distintas, pero bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los dos son inspirados por el mismo Espíritu Santo, pero uno se fija en un aspecto más espiritual y otro en más natural, pero los dos son cubiertos por el Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? No son contradicciones, sino visiones desde distinto ángulo para completar y comprender mejor a Cristo. Amén. Entonces, dice acá en Génesis 1, estamos apenas empezando en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Voy a esperar un poquito en el verso 2 y me voy a adelantar al 26 porque el 26 nos va a ayudar un poco y el capítulo 2 o el otro Toledot nos va a ayudar a entender un poquito más lo que pasa en el 2. Entonces, en el 26, después de todo lo que pasó en el 1, en el 2, en el 3 y todos los versículos, el Señor haciendo muchas cosas, llegamos al verso 26, que es el que tiene que ver con nosotros, que es el que tiene que ver con el tema en el cual estamos. Parece que no, pero estamos en ese tema. Entonces, dijo Dios, esa es solo una letra, la letra Vav. Es como si fuera una coma grande así. La chiquita es Yod, pero la grande es Vav. Y aquí se tradujo entonces, en otras también dijo Dios. Pero es muy interesante que el Espíritu Santo colocó esa letra ahí. Entonces, no es en cualquier momento, no podía ser antes, ni debería ser después, sino en este punto. Entonces, dijo Elohim, subrayo la palabra Elohim porque empezó con Elohim, que es en plural, es la Trinidad, está implicada en el plural de la palabra Elohim, porque Dios se puede decir Él, y quiere decir Dios, o Elohá, que es en singular, o el Altísimo, el Elión, o el Eterno, el Olam, pero aquí Dios habla en plural, y por eso aparece el plural masculino en el hebreo, que es la terminación im, como el plural femenino es ot, como toledot, relaciones. Y así Elohim es una terminación plural del nombre de Dios y Dios habla en plural. Hagamos. Y ahí está el Padre involucrado y tiene su parte ahí. Y ahí está el Hijo involucrado y también tiene su parte. Y ahí está el Espíritu Santo involucrado y también tiene su parte. Hagamos al hombre a nuestra. Otra vez usa el plural, nuestra. Pero imagen lo dice en singular. Hubiera dicho nuestras imágenes. Pero no, porque en la Trinidad el que es la imagen de Dios es el Hijo. Es el que es el modelo que Dios puso para el hombre, es el Hijo. Pero Dios se siente fielmente representado en su Hijo, que es el testigo fiel y verdadero de Dios. Entonces por eso Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si el Padre dice nuestra, es porque se siente fielmente representado en el Hijo. Y ahí vemos el principio de representatividad del Hijo y del hombre. Pero no del hombre individual solamente, porque Dios no dijo hagamos al primero y si nos falla pues nos ganó el diablo, nos quitó lo que queríamos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Queríamos hacer al hombre a nuestra imagen y ahora se parece más a los demonios. Mire a los grupos de rock. ¡Pum! Y todo. Pero Él no dijo, hagamos al primero, al marido de la Eva, y si falla, pues bueno. No, Él no dijo eso. Él dijo, hagamos. Y está haciendo. Porque cuando comenzó,
Le pusieron zancadilla al hombre, pero Dios ya sabía eso. Él es omnisciente. Entonces sacó otra carta que tenía en la manga, la redención, para continuar con el hagamos hasta no llevar al hombre género, al hombre colectivo. El cuerpo de Cristo es el nuevo hombre, a la altura de su Hijo Jesucristo, a la formación de Cristo en la plenitud en el cuerpo. Él no va a descansar. Hizo al primero y descansó, pero luego le llegó otro trabajo. El de la creación lo terminó, pero ahora le toca al hombre la parte suya, porque Dios no le va a obligar al hombre. Además que antes de pecar, Adán no había nacido Calvino, y sí había libre albedrío antes de la caída. Estoy hablando antes de la caída, señores calvinistas. Porque ahí el hombre antes de la caída es un estado, ¿eh? Después de la caída es otro estado. Y después de la gracia es otro estado. Así que es el hombre antes de la caída, después de la caída y después de la gracia. Entonces no podemos simplificar. Tenemos que ver si estamos hablando antes de la caída, o después de la caída, o después de la gracia. Después de la resurrección de Cristo, después del derramamiento del Espíritu, después de la regeneración. ¿O será que la regeneración no introdujo nada nuevo? Por lo menos en el Espíritu. No piense que cuando usted fue regenerado su carne mejoró un poquito, no, su carne sigue igual de peligrosa. Pero ahora tiene con qué luchar contra la carne después de la gracia. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a dejar eso para después y regresemos un poquito aquí. Entonces, dijo Dios. Es muy importante entender ese entonces. Y el verso 2, que vamos a tener que enfrentar de aquí a poco, tiene que ver algo con lo que está en esa Bao en ese entonces ahí, porque en ese entonces está una historia anterior tremenda que hay que tener en cuenta para entender al hombre, entender la misión del hombre y entender el diseño del hombre para esa misión y entender que ese hombre no es solamente el primero, sino el género humano. Es un hombre corporativo que cayó después. Toda la humanidad cayó, excepto el Señor Jesús. Pero el hombre se volvió un viejo hombre con la caída, pero un nuevo hombre con la redención. Entonces está el hombre, el viejo hombre y el nuevo hombre. Y tenemos que ver qué heredamos antes de la caída y qué pasó con nosotros después de la caída en nuestro espíritu, qué pasó con nuestra alma, qué pasó con nuestro cuerpo, pero también qué hace la redención en nuestro espíritu, qué hace la redención en nuestra alma, qué hace la redención en nuestro cuerpo. Todo eso son capítulos grandes, digamos, secciones del libro de Dios. Entonces tenemos que ir viendo las cosas cada una en su lugar. Y esta palabra entonces implica demasiadas cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios dijo hagamos, Él sabía todas las implicaciones. A veces nosotros nos metemos en ciertas cosas y no sabemos en qué nos metimos. Y a veces parece como si Dios dijera, uy, me arrepiento de haber hecho al hombre, pero nosotros nos arrepentimos porque no sabíamos. Dios no es hombre para que se arrepienta, y se dice que se arrepintió es en otro sentido. Él sabía lo que pasaría. Si hubiera dicho, hagamos un títere, pues bueno, un títere es un títere, pero un hombre no es un títere porque es a la imagen de Dios. Y Dios es responsable
y su responsabilidad produce efectos trascendentes. Y aunque después de la caída el hombre sigue siendo responsable porque lo era del principio, sin embargo el hombre se incapacitó. Pero incapacidad no es lo mismo que irresponsabilidad, porque la responsabilidad le fue dada y no fue Dios que lo incapacitó. Entonces la gracia viene a suplir nuestro problema de incapacidad, pero nunca niega la responsabilidad. La gracia tiene que estar junto con la responsabilidad. La gracia capacita de nuevo al hombre para la responsabilidad. Nunca sustituye la responsabilidad. Una cosa es que perdiste la capacidad y otra cosa es que la gracia te devuelve la capacidad para la responsabilidad. La responsabilidad continúa y debe ejercerse en la gracia. Oh Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuerzo solo no lleva a ninguna parte, pero la gracia no deshace al hombre en cuanto responsable, o si no, no sería imagen y semejanza de Dios. La gracia viene para capacitarte por gracia a tu responsabilidad. Yo quise, pero tú no quisiste. Yo quiero que tú quieras. Yo te doy gracia para que puedas querer, pero la responsabilidad es tuya, pero la gracia es mía. Las dos cosas están siempre juntas. El hombre, aunque quiera hacer el bien, no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Así que necesita la gracia. No es suficiente la responsabilidad con incapacidad. Pero la gracia viene para solucionar la incapacidad. Pero no va a decidir por ti, porque dejarías de ser hombre a la imagen de Dios. Y por eso cuando Dios dijo, hagamos al hombre, corrió un riesgo terrible, porque de esos que hizo, algunos no querrían lo que Dios quiere y se perderían. Pero otros dirían amén a Dios y aprovecharían la gracia de Dios y navegarían juntamente con la gracia de Dios para llegar a ese propósito altísimo que no existe otro más alto. Pero eso era un grande riesgo. Si hacemos al hombre, algunos se van a perder. Pero si no lo hacemos, nos vamos a quedar con la gana. Entonces Dios pesó en la balanza, ¿hacemos o no hacemos? ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Hagamos. Aleluya. Gracias por ese hagamos divino, que Dios lo sigue haciendo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor Jesús, porque empezó, pero el diablo llevó al hombre a ser un viejo hombre. Pero el Señor ya lo sabía. Y es como si le hubiera dicho antes al diablo lo que después le dijo a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Por más caídos y torcidos que hayamos nacido, el Señor dijo, hagamos. Y lo está haciendo. Como le dijo al hijo, te haré una ayudadura idónea. Dios dijo, Dios lo está haciendo, pero lo está haciendo contigo. Lo está haciendo contigo, porque hay cosas que Dios solo quiere hacer con. Hay cosas que Dios quiere hacerlas con. Él puede curarte sin necesidad de tomarte un tecito de boldo, pero Él hizo el boldo también y le dio una misión al boldo y le dijo, tú cumplirás esta misión. Un hermano muy querido, que no voy a decir su nombre, claro,
A él no le gustaba el ajo porque, uy, ¿qué van a pensar que estoy comiendo ajo? Me transpiro todo de ajo, y no le gustaba el ajo y tenía una llaga ahí y oraba al Señor. No estoy inventando cuentos, es una historia real, no voy a decir el nombre ni el lugar, no les cuento el santo, pero el milagro se lo cuento. Y entonces, él que ore para que Dios le cure esa llaga y tome remedio sin nada. Y le decía, Señor, pero si tú me puedes curar, ¿por qué no me curas? Señor, ¿qué pasa? Dime algo. Y el Señor, ¿sabe qué le dijo? Come ajo. Come ajo. Hubiera podido decirle, bueno, yo te curo, sé sano, pero le dijo, come ajo. Y el Señor lo curó por medio del ajo. Comió ajo y se curó. ¿Se da cuenta? O sea que Dios, aunque Él puede hacer todo Él solo, su carácter es no hacer nada solo. Dios no hizo nada solo, Dios el Padre, todo lo hizo con el Hijo, por el Hijo, en el Hijo y para el Hijo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, sin el Verbo de Dios que estaba con Dios y era Dios. Ese es el carácter de Dios. Dios quiere hacer las cosas con su Hijo, dice el Hijo. El Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace para que el Hijo lo haga juntamente. ¿Se da cuenta cómo es Dios? El Padre podía hacer las cosas solo, pero Él no quiere hacerlas solo. Él se las muestra al Hijo, lo que el Padre está haciendo. ¿Pero para qué? Para que el Hijo lo haga juntamente con el Padre. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el Hijo. Fue hecho con el Hijo, fue hecho por el Hijo, fue hecho en el Hijo y fue hecho para el Hijo. Amén. Así hace Dios las cosas, así es Dios y así Él quiere que nosotros seamos. Y por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayudadora idónea. Y ya nos vamos acercando a una palabrita, porque dice cuando le hizo una mujer, el verbo que se traduce a ser en esta versión es el verbo edificó una mujer, y por ahí empieza la primera revelación acerca de la edificación de Dios. La primera vez que aparece la palabra edificar tiene que ver con Eva. Tiene que ver con Eva. En la traducción está hacer. Y le hizo una mujer y se la trajo al hombre. Pero si tú buscas ese verbo en el hebreo, ves que el concepto de edificar, de edificación, está incluido en esa palabra que dice y le hizo, o sea, le edificó una mujer. Y ahí es por primera vez, ya desde el inicio de la creación humana, cuando aparece el concepto de edificar. Pero acuérdense lo que nos dice Romanos. Miren lo que nos dice Romanos. Vamos ahí a Romanos un ratito, volveremos a Génesis. Vamos a Romanos. Ahí en la epístola de los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 14 al final. Para ganar tiempo no voy a leer todo el verso 14, sino la frase final. La frase final dice, Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, Adán es figura del que había de venir. O sea, de Cristo. ¿Se da cuenta? Adán es figura de Cristo. Y cuando tú vas, por ejemplo, a 2 Corintios, capítulo 12, cuando habla de la iglesia, Pablo la relaciona con Eva, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos, o sea, los de la iglesia, sean de alguna manera
¿Ustedes recuerdan el pasaje? Engañados como Eva. Ahí muestra a Eva como figura de la iglesia, como Romanos muestra a Adán, figura de Cristo. Cristo en la cruz es como cuando Adán estaba en su sueño profundo y fue herido en el costado Adán y le sacaron una costilla y le edificaron una mujer. Y Cristo, el postrer Adán y el segundo hombre, cuando estaba en su sueño profundo de la muerte en la cruz, fue herido en el costado también como Adán y salió sangre y agua para poder tener iglesia. Si Él no es herido en el costado, no tiene iglesia. Si Él no muere, si Él no derrama su sangre por nosotros, como si no le sacan del costado la costilla, a Adán no le sale Eva, no hay Eva. Igual si Cristo no cede su costilla, se queda sin iglesia. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayudadora idónea. Y ese Adán al quien Dios le está hablando es figura de Cristo. Entonces ahí empieza a aparecer ya la primera figura de la edificación de Dios. La edificación de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Está figurado en Eva, formada del mismo elemento de Adán y traída por Dios, porque Dios dijo, le haré. Dios dijo, hagamos, le haré. Dios está haciendo algo precioso y debemos entenderle a Dios lo que está haciendo. Y esa parte es la primera. Claro que hay oposición, por eso es que se llama edificación y guerra, pero no empieza por la guerra, empieza por la edificación. Amén. Entonces por eso vamos despacio aquí. Dijo Dios entonces, ahí hay muchas cosas que ya existían. Cuando el hombre fue hecho, nació en plena guerra mundial. Y nació para cooperar con Dios en la edificación y en la guerra. Y esas dos cosas están a lo largo de toda la Biblia. Si el Señor dijo hagamos, ahí está la edificación. Pero dijo, hagamos entonces, cuando ya había los cananeos en Canaán, y ahora Dios va a hacer el reino en Israel con Israel, pero había cananeos y gigantes, Nefilín. Y después del diluvio, aunque se murieron todos en el diluvio, la genética no se murió y aparecen gigantes otra vez después del diluvio. Y Nefilín. Y algunos por ahí en internet están hablando hasta de reptilianos, pero no voy a entrar en eso. Pero la guerra sí es bíblica. La guerra no es apócrifa. La guerra es canónica. Dios está haciendo algo con el hombre y especialmente con la iglesia, la cual es el hombre nuevo en Cristo Jesús, el que va a cumplir lo que Dios dijo al principio. Entonces hay que ponerle atención qué es lo que Dios dijo que haría y cómo lo haría y cómo nos diseñó y cómo funcionamos y cómo podemos colaborar con Dios a pesar de haber caído, pero gracias a la gracia. Entonces hay dos cosas que hace Dios con nosotros y las hace por gracia. Es una edificación y también pelea una guerra. Él ya venció la guerra, pero nos tiene que enseñar la guerra.
¿Sabes qué dijo el Señor? Voy a dejar unos cuantos cananeos y fereceos y pereceos para enseñar a Israel la guerra. Enseñarle la guerra. Porque el Señor es Yahvé, Sabaoth, Jehová de los ejércitos, poderoso guerrero. Él nos tiene que enseñar la guerra. Por eso dijo a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, dijo Dios. Claro que ya en el capítulo 2 aparecen unas frases muy dicientes que me van a hacer retrotraer al verso 2 del 1, pero mientras tanto vamos al 2, capítulo 2. Por ahí empiezan a aparecer unas palabras que se las quiero leer. En el capítulo 2, o sea, en el Toledot, en el libro de las relaciones de Adán, en el comienzo de ese libro. Dice lo siguiente, verso 9, y Yahvé Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. El que está en el medio puro es el de la vida, y esta vida es la vida divina, porque cuando ya pasas al Nuevo Testamento, Apocalipsis, donde dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. La palabra que utiliza para vida es Zoé, que se refiere a la vida divina, a la vida propia de Dios. Porque hay bios, que es la vida biológica, hay psique, que es la vida psicológica, y hay Zoé, que es la vida divina, la vida que tiene naturaleza divina. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó neutro, le dio espíritu, pero todavía no había regenerado hasta que no comiera del árbol de la vida divina. Le dio alma y le dio cuerpo. Y era neutral, no había caído, no tenía la ley del pecado todavía en su carne operando, pero tampoco había comido de la vida divina. Estaba en una posición neutral. Era un ser humano, pero no un hijo de Dios en el sentido nuevo. Como hijo de Dios aparece en la genealogía de Lucas, pero como se le aplica también a los ángeles, el título en el Antiguo Testamento de hijos de Dios, en cuanto a creación. Pero para nacer de nuevo tenía que comer de la vida divina. Como tú, para nacer de nuevo, tienes que comer de Cristo, que es la vida divina. El que tiene la vida es el que tiene al Hijo. Amén. Entonces el hombre fue expulsado antes de comer del árbol de la vida. Dijo, que no extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre en esa condición toda terrible, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que frenar por un momento hasta que se pagara el precio de la redención. Y ahora sí, al que venciere le daré a comer del árbol de la Zoé, no de la bios, no de la psique, no la vida biológica, no la vida psicológica, sino la vida divina. Dios puso árboles para alimentar nuestro cuerpo, pero nosotros no solamente somos cuerpo, nosotros tenemos espíritu que también debe ser alimentado. Y como la parte principal de nuestro ser es el espíritu, entonces Dios en la parte central del huerto puso el árbol de la Zoé, el árbol de la vida divina. Y le dijo, puedes comer de todo, pero el Señor no se la embutió. No forzó a nadie a comer. No, puedes comer lo que quieras. A algunos les gusta el durazno, a otros les gusta la banana, a otros las mandarinas, en fin, cada uno tiene sus frutas favoritas. Y así Dios quería que el hombre comiera de la vida divina y viviera su espíritu por la vida divina, en unión con Dios. Pero Dios no lo iba a forzar. No es el carácter de Dios. Es como una esposa. ¿Quieres ser mi esposa? Sí, quiero. Bueno, si los dos quieren,
se dan los votos mutuos, ¿eh? Y se casan. Pero casarse con una mujer de plástico, que te amo, mi amor, te amo, apaga el cassette. ¿Usted cree que el hombre, oh Dios, estaría contento con una mujer de plástico? Puede ser que a algún japonés le guste comprar muñecas de plástico allá en el supermercado en Tokio, pero ojalá no hayan llegado a Asunción todavía. Mejor es que se case con una mujer de verdad y no con una muñeca de plástico. Así, con Dios, la relación que Dios quiere es la que existe entre el Padre y el Hijo, en un mismo espíritu, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Así es que el Señor quiere, porque ese es el carácter de Dios. Dios no quiere mujeres de plástico con casetes. Quiere personas a su imagen y semejanza, personas libres y con libre albedrío. Dios quiere, cuando hizo al hombre, lo hizo con libre albedrío. Después de la caída, ahora no hace el bien que quiere, sino lo que no quiere. Algo se le torció, ¿verdad? Ahora se dañó, pero Dios no dijo, bueno, ahora voy a tener que renunciar a lo que yo quería. No, Dios es suficientemente sabio y todopoderoso para, por medio de la redención y de la gracia, recuperar al hombre que Él quiere y con el cual quiere hacer todas las cosas como las hace con su Hijo. Quiere que su Hijo no sea ahora el único, sino el primero entre muchos hermanos, hechos a su imagen y a su semejanza. Hagamos esto, eso es lo que Él está haciendo. Gracias a Dios, ya me quedan 10 minutos. Bueno, entonces después tenemos que ir más despacio, pero cuando menciona lo de la imagen, menciona lo de la semejanza, de pronto menciona una tercera palabra clave, que son esas 3 palabras clave de ese versículo, que las tenemos que captar lo mejor que podamos de parte del Señor, porque tienen que ver con nosotros, con nuestro destino, con nuestra misión y función. Imagen, semejanza y dominio. Domine. Pero ahí sí nos la puso difícil, como cuando le dijo a Israel, entren a poseer la tierra. Y los israelitas le creyeron más a los 10 espías pesimistas que a los 2 optimistas. Josué y Caleb eran los optimistas. Más podemos nosotros que ellos, porque Yahvé está con nosotros. Pero los otros decían, no, nosotros éramos como langosta diante de esos gigantes. Y esos gigantes comían israelitas y todo, como hasta ahora algunos de los de arriba comen gente humana en sacrificios cruentos. Pero no vamos a hablar de esos todavía. Pero sucede. Ahora lo que dice aquí es otra cosa. Hagamos. Y señoree. Y le voy a decir dónde va a señorear este hombre, que vamos a hacer la Trinidad, dice Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Pero resulta que por ahí, en donde andan las aves, también anda el príncipe de la potestad del aire, los cananeos. Y donde andan los peces, también anda Apolión y Abadón, el rey del abismo. Y donde andan las serpientes, pues anda la serpiente antigua también. Porque cuando Dios hizo al hombre, ya Satanás con sus ángeles se había revelado. Lo explica después y da indicios antes.
Pero cuando el hombre fue hecho, por eso les dije que nació en plena guerra mundial, y no mundial solo de este mundo, sino también del mundo invisible. En plena guerra del cosmos visible y del cosmos invisible. Ya nacimos para una edificación, pero nacimos en medio de una guerra y tenemos que entender lo que Dios quiere, lo que Dios planeó para con nosotros, cuál es esta misión en medio de la coyuntura en la cual estamos y en la cual nació el hombre. Cómo el hombre puede cooperar con Dios en su edificación y en su guerra. Y cómo el hombre solo no puede hacer nada. Pero el Señor dijo, no es tuya la guerra, es mía, pero eres una guerrera, le dijo a la iglesia. Si tú lees Efesios 6, te das cuenta que habla de una guerrera. En el 5 habla de una esposa, pero resulta que en el 6 la esposa es una guerrera. ¿No es así? Efesios 5 habla de la esposa, pero Efesios 6 habla de que esa esposa es una guerrera y que su guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Pero Dios quiere que sea el hombre el que señoree, así como quería que fuera Israel el que estableciera su reino donde estaban los cananeos. Y por eso es que había guerra con los cananeos. Por eso es que la Biblia habla del libro de las batallas de Yahvé y que David peleaba las guerras de Yahvé y que el Señor guerrea por nosotros y nos defiende. Y nos dice que no es nuestra la guerra, sino suya. Pero a la vez, aunque es suya, la tenemos que pelear nosotros con Él. Y no darle lugar a Satanás. Y ahí es donde llegamos a esos versos que estábamos buscando. Ahí seguimos en el capítulo 2, donde estábamos ahí en el verso 10. Habla del jardín, ¿no? Y de los ríos que salían y todo, y a dónde nos llevaban, lo que se encontraba en el camino de esos ríos. Y de pronto dice el verso 15, tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aquí ya nos encontramos con dos verbos. El primero tiene que ver con edificación y el segundo tiene que ver con guerra. Labrar el huerto. Primero a los Corintios dice que nosotros somos labranza de Dios y edificio de Dios. En cuanto a edificios estamos sobre el fundamento que es Cristo. Y en cuanto a labranza estamos arraigados y edificados en Él, arraigados con las raíces en Cristo. Somos labranza y somos edificio. Entonces ese verbo labrar tiene que ver con nuestro trabajo de cooperar con Dios en la edificación. Y guardar, ¿de qué lo va a guardar? El diablo solamente aparece claramente en el capítulo 3 y como serpiente. Es apenas en Apocalipsis que nos dice que la serpiente antigua era el diablo y Satanás. Pero antes de mostrarle quién era el diablo, le dice que hay que guardar el jardín. O sea que aunque no conozca al diablo, si come de la vida divina, si está unido con Dios, va a saber cómo guardar. Después Dios nos va mostrando las maquinaciones del maligno. Pero si nosotros conocemos las maquinaciones, pero no conocemos la gracia, pues nos asustan las maquinaciones y salimos corriendo. Pero si conocemos primero al Señor y comemos del árbol de la vida, vamos a poder guardar el jardín, no importa los secretos de los vigilantes. Como dice ya en el libro de Daniel. Pero tenemos que conocer al Señor. Es como cuando un banquero
Él no sabe de qué clase los bandidos se van a hacer dólares falsos, pero Él conoce los verdaderos. Entonces, como Él conoce los dólares verdaderos, aunque no conozca los falsos, pero conoce los verdaderos, tan pronto le pasa por el dedo algo que su sensibilidad dice, pero este papel está como raro, este como que no es verdadero. Siempre los falsos se inventan cosas, pero la mejor manera de pillar a los falsos es conocer lo verdadero. Si conocemos al Señor, entonces Él nos capacitará. Amén. Bueno, hermanos, no sé si me pasé los 10 minutos o no, pero vamos a parar por hoy aquí, vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pedirle que Él nos ayude y que Él nos guarde. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, guárdanos en ti, guárdanos en el Espíritu, defiéndenos del maligno y también guárdanos de nuestra incapacidad. Haznos por tu gracia competentes para entenderte y seguirte, y ten compasión de nosotros y enséñanos en el nombre del Señor Jesús. Amén.